Bueno, les voy a compartir un poco de información sobre el evento de construcción. Hay muchos edificios que tardan días en subir. Por ejemplo, yo estoy subiendo almacenes. Los almacenes no dan mucho puntaje. Los vamos a tocar. Ustedes van a saber cuánto poder de construcción van a obtener al dar en información. Luego, más información. Y acá les va a aparecer el nivel del edificio. Este tiene 1472 puntos de poder. Y al avanzar al nivel 10 va a tener 2061, o sea, le está dando menos de 600 puntos de poder en comparación a otros edificios. Hay otros edificios que al avanzar, por ejemplo, vamos a ver este, que es la sala de la alianza, vamos a, o sea, detalles, luego información. Este tiene 2500 y al avanzar a 19 va a tener 3500. O sea, este me va a dar 1000 puntos de poder. Acá lo ven al final. Les da toda la información correspondiente. Entonces me conviene mucho más subir de nivel este edificio. Hay otros que dan mucho más puntos, que son como el Salón de Honor. En información podemos ver la cantidad de puntos que dan. Por ejemplo, este por subir del 19 al 20 me dio más de 3000 puntos. Casi 4000 puntos me dio. De hecho, de poder, 4000 puntos de poder. Acá como lo ven al final. Esta es la diferencia de poder de uno al otro. Si yo lo paso al siguiente nivel, me va a dar también una cantidad similar. 4000 puntos de poder. Así que hay edificios que ustedes los pueden tocar y ver cuánto poder van a obtener, o sea, cuántos puntos de poder van a obtener al subirlo. Porque las misiones son así. Por ejemplo, en este momento yo me vengo acá, combate armado individual, y acá lo que le dice este evento es cada un minuto de usar cualquier artículo en aceleración de soldados. Bueno, ya cambió el sistema de eventos porque ya empezamos en SBS. Así que acá arriba a la derecha, para que todos lo puedan ver y lo puedan entender desde ahora en adelante, pueden organizarse con un calendario revisando aquí en este como tipo de reloj que está arriba. Al tocarlo les va a mostrar cuál es la misión que viene en la siguiente hora y en la que sigue y la que sigue, las del siguiente día, las del siguiente día, las del siguiente día, etcétera. Entonces nos devolvemos, nosotros estamos en día lunes, en el juego son las 2, entre las 2 y las 3, ese es el horario que hay ahora. En la siguiente hora vamos a tener recompensas por entrenar soldados y por aumentar el poder de construcción. Eso quiere decir que yo tengo o sea, mis soldados se están creando acá. Como ven, tengo algunos que no los he reclamado por lo mismo, porque yo estoy esperando que este evento, en 35 minutos más, cuando termine esta hora, me va a tocar una hora en la que yo voy a poder reclamar esos soldados y voy a obtener tal vez 2 cofres fácil, de forma fácil, porque los soldados van a estar creados ya. Y puedo ocupar un par de aceleradores, bueno, igual van a ser unas tantas horas, pero para abrir mi tercer cofre. Es muy importante que traten ahora de empezar a abrir estos cofres, ojalá el tercero, porque acá donde vienen, no sé, experiencia para los héroes, vienen, viene oro, recursos, vienen muchas cosas. Siempre el tercer cofre es el mejor de todos, como ven. Eh, la siguiente hora es también construcción. Aquí hay un problema, sí, porque, o sea, pueden construir cosas. Por ejemplo, yo podría ocupar aceleradores para terminar mi edificio. Estos que me dan pocos puntos para agregarlo al evento este de combate armado individual de crear soldados. Y lo voy a hacer porque tengo suficientes aceleradores y tengo suficientes gemas, que es lo principal. Y mi intención en este momento es subir de nivel mi castillo. Y como ven, mi castillo, si yo le doy acá, vamos a ver el castillo, le damos en detalles, tiene 14.957 de poder. Ese es el poder del castillo. Si yo lo subo, me va a subir a 18.000. Me está dando poco menos de 4.000 puntos, que son casi lo mismo que subir de nivel este. Así que a veces uno se confunde, piensa que el castillo le va a dar muchos puntos y no es así. Por ejemplo, una mina de cristal, o sea, un taller de cristal, perdón. Vamos en información. El taller de cristal tiene
6.000 puntos. Y si yo lo subo me va a dar 7.000 puntos, o sea, me va a dar 1.300 puntos me daría. Pero lo bueno de estos edificios, con el taller de cristal y estas cosas, es que si yo lo voy a mejorar, se tardan 15 horas y 15 horas es demasiado poco en comparación a otros edificios, porque el castillo me da casi 4.000 puntos, pero se tarda días en mejorar, se tarda 5 días. O sea, a diferencia de esto, esos son puntos rápidos. Ya, lo otro que les estaba diciendo, claro, el almacén yo lo necesito terminar porque me piden un tercer almacén de madera para yo poder completar el hierro que me hace falta para crear mi castillo. Así que yo voy a seguir haciendo esto. Voy a avanzar los almacenes para dejar subiendo mi castillo más tarde con lo que pueda reunir de la granja. Pero la misión para ustedes es esta, o sea, buscar los edificios que son militares, que dan muchos puntos, los edificios, los talleres de cristal, yo los tengo ya todo al máximo, y estos también, los templos de grito del dragón, en la guarida del dragón y el asesino de dragón. Son súper importantes porque, bueno, de hecho los necesitamos mucho para en el nivel 20. En el nivel 20, por ejemplo, yo voy a crear un grito de dragón. No, perdón, acá no era. Era acá, creo. Ver. Ya, como ven acá, el dragón rojo, Hellfire, para construirla yo necesito que este edificio esté en el nivel 20. Este edificio tiene que estar en el nivel 20. Y ese dragón, cuando yo se lo envío a alguien que no tenga ballestas, le puedo quemar los recursos que tiene dentro del castillo. Creo que hasta 1.000.000. Hasta 1.000.000 como máximo. Así que es importante. Y aparte que estos edificios le dan muchos puntos de poder. Más información, nos venimos acá. 3.285 me da este. O sea, tiene. Y si yo lo subo, me va a dar casi 2.000 puntos. Y se tarda en subir de nivel. 23 horas. También es súper poco. El otro edificio que es importante es este. Son estos los campos de guerra, de caballería, ya sea. Siempre yo le doy a caballería primero porque es lo principal y luego me vengo por infantería. También son súper importantes. Acá donde se crean los soldados también es súper importante y también dan muchos puntos. Así que eso sería como mi consejo para el Día de los Héroes. Perdón, para el Día de la Construcción. Perdón. Muchos mensajes me confundí. Así que preparen todo lo que sea campos de entrenamiento, el salón de honor, o sea, la sala de la alianza, el salón de honor, talleres de cristal, y vean que terminen para el día martes, cuando comience el evento de construcción, para que ahorren aceleradores. Todo lo que son talleres de cristal, como son rápidos de construir, los pueden construir durante el mismo día. Así que les aconsejo mejor buscar otros edificios como los campos de entrenamiento, algunos que se tarden más días, para que gasten unos pocos aceleradores, los terminen y luego avanzan con esos. Pero antes de terminar los edificios, ojalá los terminen todos en el mismo momento, se fijen que esté el evento de combate armado individual que les dé puntos por construcción. Vienen a la mochila, activan un mono del reino, ojalá el azul del 100%, lo activan, se vienen arriba los constructores y empiezan a acelerar. Acelerar. Como ven, yo les dije que tenía bastantes aceleradores y tengo bastantes gemas también, así que en la mochila tengo guardadas yo creo que unos 20.000 o 30.000 gemas más. Así que eso es el evento. O sea, básicamente para ahorrar aceleradores hay que buscar qué es lo que nos va a dar más puntos, lo que se demore más, y eso nos va a ayudar. También hay investigaciones que se tardan mucho, así que ojo con eso. Yo, por ejemplo, no gasto muchos recursos hasta el día de la investigación o el día antes, pero hay investigaciones que se pueden tardar mucho. Por ejemplo, acá yo tengo unas acá, las de entrenamiento de caballería, que son bastante largas. Esta se demora 6 horas, a ver esta se demora 11 horas. Hay algunas investigaciones que se tardan más. Vamos a ver acá en la Legión Profesional.
Estas 6 horas y estas de acá 22 horas, por ejemplo. Esta podría terminar, pero para eso tendría que tener las de acá terminadas. Ahí hay que buscar la investigación también que se tarde mucho. Y el día de la investigación, voy a aprovechar, el día de la investigación hay que tratar de darle todas las medallas a Premio del Reino. Yo digo ese día, porque ese día es cuando como que le dan puntos por gastar medallas. Le dan puntos por gastar medallas, así que hay que juntar todos los días. Las medallas las consiguen en el evento Reino Más Fuerte, abriendo cofres, consiguen medallas de valentía. Así que es bueno estudiar Premio del Reino, Conflicto del Reino y Producción de Equipo. Premio del Reino, primero que todo, para desbloquear super recompensas, abrir todas las cajas, las 9. Luego seguimos con Conflicto del Reino para hacernos más fuerte en el evento del Reino más fuerte. Incluso llegando acá en Super Legión, podemos desbloquear una persona más para que se una a los rallies, que también es importante. Así que si en algún momento ustedes tienen como para comprar algún paquete de medalla o de lo que sea, hay algunos eventos de hecho que les dan, por ejemplo, este evento nos da experiencia para el dragón, es súper bueno, por cuántos, $5 pueden tener todas estas cosas para ir subiendo a nivel dragón. Hay cosas que son baratas y sí se pueden comprar. Bueno, si quieren ser más fuertes y tienen para gastar más, compren el de $30, o sea, o de $25, no sé cuánto sea para ustedes, pero les va a dar mucho más beneficio, incluso hasta un castillo. Este es permanente y este castillo, perdón, lo perdí. Este castillo les da un beneficio, de nuevo, un beneficio de ataque de tropas del 10% más, de defensa de tropa 10% más, ataque de asedio 1,5% más, defensa de asedio e infantería más 2. O sea, es un castillo que les va a valer $30, pero es súper bueno, trae muchos beneficios y aparte todo lo que trae para subir de nivel su dragón. Vienen medallas de valentía para estudiar, no son muchas, son 500, pero valen la pena. Vienen cartas de reclutamiento. Es como un power up para ahora que se viene el evento rock. No sé de dónde saqué estas cosas. Supongo que son